En el cierre del programa vamos a hablar del hecho político de estos últimos días, las declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez, que luego de hablar en una reunión de un colegio privado con alumnos hizo algunas referencias a lo que fue el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de celulosa allí en Fray Bentos, donde entre otras cosas habló de la posibilidad o que se manejó la hipótesis de un enfrentamiento armado con Argentina. Lo justificó en algunas maniobras militares que se hicieron justamente del otro lado de la frontera en esos tiempos. Habló de una señal que le pidió al gobierno de Estados Unidos justamente como para aplacar cualquier ímpetu que pudiese venir desde el lado argentino, desde el lado militar en esos momentos. Pero vamos a ver parte de lo que fue del video que se conoció de esas palabras de Vázquez en esa reunión con estudiantes y después vamos a recibir al politólogo Daniel Buquet para analizar este momento político, qué puede pasar con la figura de Vázquez y cómo le pega no solo al Frente Amplio, sino a todo el sistema político uruguayo lo que ha ocurrido. Teníamos un conflicto muy serio con Argentina. Muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y les planteé este escenario. Me dijeron, podemos hacer una lucha de risa. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones. Combustible para 24 horas. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de mejorar el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los años. Se aplacaron. Le damos la bienvenida a Daniel Buquet, todo tuyo, el análisis, ¿Qué tal? después de ver esto. Bueno, es un hecho curioso, ¿no? Y anecdótico, y supongo que así va a ser visto en el futuro, porque es difícil pensar que la carrera de Tabaré Vázquez termine en este incidente. Evidentemente fue él lo reconoció, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los juristas. Vázquez reconoció que había sido un error, que fue inapropiado, inconveniente lo que dijo y pidió excusas. Creo que el problema que se plantea no es un problema sobre si Uruguay iba o no a tener una guerra con Argentina, tampoco es si esta revelación cambia el escenario geopolítico, sino que en realidad esto tiene un impacto muy concentrado en la interna del Frente Amplio, en la perspectiva del siguiente ciclo electoral y con la candidatura al Frente Amplio, porque el escenario que teníamos una semana atrás era que Vázquez iba a ser inevitablemente el candidato del Frente y posiblemente el siguiente presidente, porque el Frente todavía se ve como claro favorito a futuro, ¿no? Aunque no lo sabemos. Daniel, ¿por qué Vázquez dice esto? Porque uno pudo haber pensado en un principio, bueno, es un hombre muy inteligente, maneja muy bien los tiempos políticos, sus palabras, ha dicho por ahí alguna frase que se hizo famosa, que uno es dueño de sus silencios, pero también de sus palabras. ¿Por qué dice esto entonces? No creo que un politólogo sea el especialista ideal para explicar esto. Quizá un psicólogo sea más apropiado. Fue un lapsus, decís vos, ¿no? Yo lo veo de esa manera, porque no se me ocurre ninguna estrategia razonable, sensata, en la que esta declaración encaje positivamente para los intereses de Tabaré Vázquez. Ni siquiera para buscar en un futuro votos por fuera del Frente Amplio, gente más conservadora, de alguien que le reconozca ese papel. Mira, justo en esa misma semana se reveló una encuesta hecha un poco antes de estas declaraciones sobre la imagen de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez tiene una muy buena imagen en general, aparentemente es el político con mayor simpatía dentro del país, y tiene, quizá no extrañamente, pero tiene una fuerte simpatía en los votantes de los partidos tradicionales, además de, por supuesto, en el Frente Amplio.
Lo que se vio en esa encuesta es que dentro de los frentistas había un 17% que sienten antipatía por Tabaré Vázquez. No se le dio mucha importancia, siempre hay una minoría de los propios que no apoya. Sin embargo, me pareció que el porcentaje era un poco excesivo para un líder de un partido político, ¿no? El propio Mujica, creo que la antipatía que tiene entre los frentistas alcanza algo así como un 7%. 17% es mucho más. Hay sectores en el Frente Amplio, grupos políticos quiero decir, que no apoyan a Tabaré Vázquez, que lo miran con recelo, que se han opuesto a algunas de sus políticas y que han cuestionado aspectos de su gestión. Esto le complica mucho más el panorama todavía. Yo lo que digo, además de eso, lo que digo es que cualquier estrategia de Tabaré Vázquez hacia su candidatura en el año 2014 pasa más que nada por conquistar a ese sector que yo creo que básicamente es de la izquierda más... los más izquierdistas dentro del radical, Frente entre Amplio. comillas. Pongamos los sectores que normalmente se menciona como sectores radicales o las personas con posiciones más a la izquierda en el espectro ideológico, que son los que sienten cierto rechazo por Tabaré Vázquez, y básicamente son a los que tenía que conquistar. Y creo que en buena medida sus acciones anteriores a lo largo de este año iban en esa dirección. Por eso digo que no me encaja con una estrategia. En todo caso, primero, Tabaré Vázquez tiene muy buena opinión en el centro del espectro ideológico, ¿no? Ya te digo que hasta casi cerca de la mitad de los votantes de los partidos tradicionales tienen hasta simpatía por Tabaré Vázquez. No quiere decir que lo voten, pero por lo menos tienen simpatía. Entonces, ese costado Tabaré Vázquez lo tiene fuerte, el costado de la moderación, de la moderación ideológica, de las políticas serias y todo eso. Daniel, antes de irnos, o seguir con este análisis, pero antes de irnos a otras aristas, ¿qué fue lo peor del mensaje? De todo lo que escuchaste, de ese mensaje, de esa conversación que tuvo Vázquez con esos alumnos, ¿qué es lo que más le perjudica o lo deja peor parado? Yo creo que su ubicación como una especie de aliado de Estados Unidos en contra de Argentina, ¿verdad? En ese triángulo, para la izquierda, Estados Unidos es un enemigo, ¿no? La izquierda uruguaya es más bien antiimperialista y en ese término ubica a Estados Unidos como el centro del imperialismo. En la presidencia de Vázquez, la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos fue una de las cuestiones más polémicas dentro de la propia izquierda, precisamente por eso. Entonces, en esa línea donde a Tabaré Vázquez le convenía acercarse, amigarse con los más izquierdistas dentro del Frente Amplio, los grupos y las personas, los ciudadanos, no le viene bien mostrar esa especie de cercanía, no digo simpatía, pero cercanía con el gobierno de Estados Unidos, que además hoy por hoy está mucho más desprestigiado de lo que estaba en aquel entonces en la izquierda, bueno, en el mundo en general, pero particularmente en la izquierda, y para enfrentarse a un gobierno que muchos en la izquierda valoran positivamente. Los gobiernos Kirchner, el modelo como le dicen ellos, es valorado positivamente por buena parte de la izquierda. Entonces, es casi, para varios izquierdistas, es casi como ponerse en la vereda de enfrente. Y yo creo que además el ingrediente peor de todo este discurso es el asociar esto a la hipótesis bélica. Yo no tengo muy claro qué es exactamente lo que quiso decir Vázquez, pero creo que se perdió la oportunidad al decidir tan rápidamente su renuncia y su silencio, por lo menos en esta materia, se perdió la oportunidad de intentar hacer una cosa que Mujica hace frecuentemente, que es aclarar que no quiso decir exactamente lo que se entendió. Creo que solo a Nin Novoa lo escuché intentando un argumento en ese sentido, y es decir, no, nuestra búsqueda de apoyo a Estados Unidos no era algo más una vinculado señal a una guerra. Claro, más una señal de decir, no era bueno, para un enfrentamiento bélico, era en el contexto del conflicto que era complicado y que, bueno, nos venía bien, ya que el Mercosur no nos hacía caso. Brasil miraba para otro lado. Claro, se hacían los desentendidos, bueno, que por lo menos Estados Unidos, que es una potencia, diga, bueno, pero estos son amigos nuestros. Podría haber tratado de disociar la búsqueda de acercamiento con Estados Unidos de la hipótesis bélica propiamente dicha, que por más que está bien que un presidente la pueda considerar como un escenario extremo, él dijo eso, él dijo todos los escenarios, ¿no? De los dos extremos, que no pase nada hasta que haya una guerra. Bueno, ese escenario es efectivamente un escenario muy extremo y por lo tanto muy poco probable. Entonces, perfectamente podría aclarar diciendo que el apoyo de Estados Unidos le venía bien a Uruguay
para el conflicto en su conjunto y no para la hipótesis bélica en particular. Daniel, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo evaluás lo que ha dicho en estas horas en Europa el presidente Mujica con respecto a que el alejamiento de la política pública, así lo dijo Tabaré Vázquez en su comunicado, no es una tragedia, así lo ha dicho el presidente, y hace mención también a que hay muchos dirigentes jóvenes o gente que surge que puede como tomar la bandera, de esa forma lo utilizó dentro del Frente Amplio? ¿Es una despedida que le hace Mujica a Vázquez? ¿Es muy temprano para hablar de eso? ¿Qué va a pasar? Sí, creo que Mujica intentó primero ser prudente. Acá estaban un poco invertidos los roles o las imágenes que uno tiene de Vázquez y de Mujica, ¿no? Donde el prudente era Vázquez y en todo caso el imprudente era Mujica. Mujica primero no quiso opinar, quiso tomar cierta distancia, darse cierto tiempo y terminó frente a una repregunta diciendo, bueno, en todo caso no sería una tragedia. Se puede interpretar porque está claro que entre Vázquez y Mujica existe una rivalidad. De hecho, cuando la sucesión presidencial anterior, Vázquez se opuso a Mujica, o Mujica se opuso a Vázquez, bueno, los dos se opusieron. Y yo creo que precisamente el gran error de Vázquez aquí fue que le dio un espacio, abrió una ventana para aquellos que posiblemente creían que no tenían más remedio que aceptar que Vázquez fuera el candidato del Frente Amplio, pero que en realidad si tuvieran la opción de promover alguna otra figura, por distintas razones, por razones ideológicas, sería una parte del aspecto, alguien más de izquierda que Tabaré Vázquez. Pero también, bueno, personas más jóvenes, en fin. ¿Vuelve Vázquez? O del sexo femenino. No, eso solo Vázquez lo sabrá. Yo creo que su comunicado es escueto, es claro, pero no se esforzó por hacerlo parecer definitivo. Podría haber agregado alguna palabra en su renuncia que dijera indeclinable, definitiva, y no lo hizo, y no deberíamos darlo por definitivo. Yo tampoco me animo a apostar Vázquez vuelve, pero creo que ese sí es un escenario altamente probable, ¿no? Porque incluso buena parte del Frente Amplio, obviamente el vasquismo, aquí se abre este conflicto entre los que están a favor de Vázquez decididamente y que además no solo están a favor de Vázquez en términos ideológicos, sino que creen que es posiblemente la única carta segura de triunfo que tiene el Frente Amplio. No es que no tenga otras cartas de triunfo, pero como carta segura posiblemente eso, está asegurado la única. Entonces allí hay un lote, quizá la mayoría del Frente Amplio, que dice no, tenemos que hacer que Vázquez sea efectivamente el candidato por más renuncia que haya tenido. Lo que pasa que los que no piensan así tienen más espacio que el que tenían antes. Justamente, algunos se movieron muy rápido promoviendo una declaración en la mesa política del Frente Amplio que por unanimidad le pidió a Tabaré Vázquez que reviera su Y se van a hacer gestiones para que vuelva. Y se van a hacer gestiones por lo que considero que es bastante probable que esto ocurra. De todos modos, y aún en el caso de que Vázquez un día de estos, en unos meses, en un año, vaya a saber cuándo, reaparezca asumiendo su condición de precandidato del Frente Amplio, lo va a hacer algo más dañado de lo que estaba antes. Daniel, gracias por venir. Un gusto. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos vamos a reencontrar la próxima semana con temas de actualidad, los esperamos.